Esta es Godzilla vs Ghidorah, y esta es Shin Godzilla. Pueden parecer películas diferentes a niveles superficiales, pero luego de pensarle un rato me di cuenta de que a pesar de tener muchísimos años de diferencia, apuntan a un objetivo similar, al centro de lo que es Godzilla. El hablar de catástrofes relativamente recientes para sus épocas, así que hablemos de ambas películas. Shin Godzilla inició realmente el 11 de marzo del 2011. Por ese entonces vi las noticias de un gigantesco terremoto que sacudía Japón. No solo eso, sino un tsunami gigantesco que arrastró todo a su paso. Hasta el día de hoy las consecuencias de un desastre de tal magnitud se sigue sintiendo en la comunidad japonesa. Y entre esas cosas recuerdo ver un video en clase, uno acerca de criaturas marinas extrañas saliendo del agua por la radiación. Obviamente no era real, pero la idea se mantuvo en mi cabeza. Y creo que algo similar ocurrió a los ojos de una pequeña persona llamada Hideaki Anno. Shin Godzilla regresa a lo que realmente hizo temblar audiencias cuando salió la Godzilla original, el tocar una fibra sensible en el corazón del público japonés, en cuyo caso era el peligro de la radiación y las armas que podían acabar con el mundo entero, y en esta un terremoto que acabó con miles de vidas. Godzilla más que un héroe es un emisario, una señal de los tiempos finales que debe anunciar la llegada del fin, y por lo tanto se vuelve a su figura amenazante, alejada del Godzilla amigable y trayendo una figura aterradora y despiadada. Esto demostrado desde su mismo diseño, con dientes que en vez de seguir un patrón discernible, se quedan en hileras de púas en un saco de carne, y unos ojos que aunque pequeños, resaltan por lo vacíos que se sienten. Por el otro lado, en 1971 saldría otra película de Godzilla cuyo propósito sería casi lo mismo, el tocar un tema importante de la época a la vez que se alejaba del Godzilla que era más family friendly que había por ese entonces debido a su antecesora. Sin embargo, aquí el papel que tendría Godzilla años más adelante le sería dado a su enemigo. Una criatura que sirve como respuesta al medio ambiente de la misma manera que lo fue el Godzilla original a la guerra nuclear. Ghidorah nació cuando su director, Yoshimitsu Banno, vio la ciudad de Yokkaichi, cubierta de niebla negra que era tóxica y sus mares llenos de polución. Este era un problema de la sociedad japonesa por aquella época de los 60s, inclusive yendo aún más antes con problemas respiratorios causados gracias a las fábricas que llenaban todo de contaminación constantemente. Este fue un problema tan grande que se hicieron leyes para combatir la polución que afectaba la salud de miles de personas a diario. Si Godzilla era la respuesta de guerras nucleares, Ghidorah lo era para la contaminación del aire y el mar. Al igual que Shin, este es un monstruo que apenas si tiene forma, caracterizado por ojos rojos con amarillos rasgados, una figura que parece casi un calamar mutado y pedazos que parecen basura pegada a su cuerpo. Es una figura amorfa y amenazante a la vez. Sin embargo, ambas películas hacen algo interesante, algo que les diferencia mucho: evoluciones. Ambas catástrofes no solo fueron una sola cosa, sino varias seguidas una tras otra. En el caso de Shin tenemos al ya mencionado terremoto. Vemos múltiples veces a Godzilla destrozando edificios, barrios enteros y los resultados finales recuerdan muchísimo a aquellas fotos de dicha catástrofe. El mismo Hideaki Anno cita como referencia dicho incidente. Sin embargo, Godzilla evoluciona, pasando de ser una criatura que apenas si puede moverse por el suelo para convertirse en algo que puede mantenerse sobre sus pies. Cuando está en el mar forma olas que destrozan todo a su paso, imitando el tsunami que vendría luego del terremoto en Japón. A pesar de que Hideaki Anno mismo ha dicho que sus evoluciones no eran nada más que solamente para hacerle interesante, se siente como funcionan como una metáfora para las adversidades que enfrentó Japón una detrás de otra. Lo imparable de Godzilla siendo el cómo cada solución venía con un problema más. Por el otro lado, Ghidorah no se queda atrás.
este fue creado en respuesta al asma de Yokkaichi, el cual fue una serie de enfermedades pulmonares crónicas que ocurrieron entre 1960 y 1972. La culpable siendo la polución de óxido sulfúrico de una petroquímica de Yokkaichi. De hecho, esta es considerada como una de las 4 grandes enfermedades por polución de Japón. Por esta razón, Ghidorah se presenta como un kaiju que se alimenta de la suciedad, desechos y sobre todo humo, inhalando aquel soltado por las fábricas vecinas, lo cual también es una referencia a la hierba que era popular en los 70s. Lo del asma es la explicación del por qué este vuela sobre la población contaminándoles y haciendo que mueran. De hecho, un punto importante de esta película es el cómo puede ser más cruda con sus muertes, mostrando el verdadero impacto de la destrucción que deja dicha contaminación a su paso. Lo mismo con las babas negras que parecen desechos tóxicos derritiendo la piel, teniendo 4 transformaciones que representan dicho daño. Y en el caso de Godzilla, este iba a ser mucho más aterrador. Escenas eliminadas donde arrojaba sangre vomitándola por su boca y derritiendo todo a su paso debido a la toxicidad de dicha sangre. Inclusive en otra escena eliminada, mostrando que sus pedazos de carne sueltas tenían ojos y dientes, dando a entender que Godzilla no es un solo ser, sino múltiples juntos, uno encima del otro. Un organismo vivo que se adapta aún de sus pedazos muertos, lo cual le da una mejor explicación a su forma final. De hecho, todo lo que tiene que ver con los diseños de Shin Godzilla es bastante perturbador. Las figuras humanoides, el hecho de que tenía un cráneo humano dentro suyo, aquellos conceptos donde este se arrancaba la piel para poder salir de nuevo, o el cómo se dividía en dos es simplemente aterrador. Y por el otro lado, Godzilla vs Ghidorah es igual de locura, pero a su propia manera. Se podría decir que ambas películas son experimentales a su manera, pero Ghidorah lo está a otro nivel, utilizando segmentos animados, una canción inicial y una edición psicodélica. Es lo más experimental que ha sido Godzilla hasta el día de hoy, lo cual encaja perfectamente con la época en la que salió. Es una historia más arriesgada en su estilo, a pesar de ser una historia simple. Por el otro lado, Shin Godzilla demuestra el amor de Hideaki y Higuchi por el tokusatsu todo el tiempo. Como sabrán, al principio se pensaba utilizar una marioneta gigante de Godzilla, pero luego de unas complicaciones se darían cuenta de que no era posible. Así que optarían por CGI, que en vez de reemplazarle completamente, adoptaría sus movimientos. Por estas razones es que Godzilla se mueve como se mueve. Está hecho para imitar a una marioneta que se mece de un lado al otro. Esto se puede notar mucho más en su primera transformación. Mientras Ghidorah se enfoca más en pocas charlas y más acción, Shin es lo opuesto. Por esto la película está cargada de charlas largas burocráticas acerca de qué hacer. Políticos hablando una y otra vez acerca de permisos, leyes. Una sola decisión se debe pasar por cada gabinete para intentar llegar a considerarse. Y en medio de una crisis hay pocas cosas tan aterradoras como que el futuro dependa de un gobierno inútil que no sabe responderle a sus ciudadanos. Si bien considero que la película podría haber dado a entender este punto sin extenderse tanto, aprecio el cómo se dedica en hacerte sentir lo opresivo y claustrofóbico que es ver a gente muriendo en las calles y que estas personas no estén ayudando desde sus sillones cómodos. La dirección de Hideaki se deja notar en sus ángulos, en sus diálogos cargados de información y cosas de las que ya hemos hablado hasta el cansancio en este canal. Early Morning from Tokyo hace su primera aparición aquí, solo que se siente deprimente. El día continúa, aun cuando preferirías que el mundo entero se detuviera para poder procesar todo lo que ocurre. De la misma manera, ambas películas terminan en una nota positiva, pero agridulce, dando a entender su mensaje y con la humanidad habiendo sobrevivido, pero al costo de que esto se repita y aquella vez no haya salvación.
Sin embargo, este video no era para decir que Shin Godzilla se copió de esta, sino más para ver lo interesante que es el arte. El cómo este sirve como un reflejo de nuestra realidad, que no solo se limita a hacer escapismo, sino como una manera de dar un mensaje de unidad o una advertencia.